es la editorial de Conexiones. Mire, ya tenemos que hablar de este tema que es muy importante y se lo digo porque a veces, desconocemos dónde estamos parados. Pero usted recordará que México, afortunadamente, es multiétnico y que tenemos comunidades que son, inclusive, están ahí desde la época prehispánica, es decir, antes de que llegaran los españoles y todo esto, ¿no? ¿Por qué se lo digo? Mire, hoy en día, desafortunadamente, estas comunidades indígenas están en el abandono, están entre la desigualdad y ahora presos de la delincuencia, ¿no? Esto, mire, se lo comento porque sí ocurre, porque la gente está ya cansada a veces de que ser víctimas. Y bueno, pues si bien es cierto, nuestros gobiernos no han sido nada agradecidos con las poblaciones indígenas que también votan, que también son mexicanos, que también tienen los mismos derechos que todos. Bueno, pues ¿qué cree? No ocurre esto. Si usted ve en una comunidad indígena donde hay pobreza, donde los niños no tienen a dónde ir a estudiar, a veces pasan frío, no tienen más que un fogón para poder hacer sus alimentos, tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llevar algunas mercancías o simplemente la leña para hacer arder esos fogones, que a veces, mire, así están en esas casitas para sobrevivir, y que pues el frío entra por esas hendiduras, y que a veces no tienen estufa, más que viven o duermen en el piso. Y todo esto, pues mire, pese a todo ello, tenemos gastronomía, tenemos, una importante gama de alimentos, obviamente las artesanías que se utilizan para ellas mismas, para estas comunidades, pero hoy en día también ya se han convertido en un punto de producción. Tenemos, insisto, una gama alta de comunidades indígenas, todas con sus características, todas con su propia cultura y tradición, con sus propias creencias. Esto es parte de México, y México es parte de las culturas indígenas. Y además decirlo que bueno, hay bailables, hay tradiciones, la adoración a algunos santos, ¿no? Y para que usted vea, ahí está el mapa de cómo están distribuidas las comunidades indígenas hoy en día, donde cada vez quedan menos, porque, mire, a veces muchas comunidades se van disgregando porque pues tienen que, ante el abandono, la pobreza, pues tienen que salirse de su comunidad, ¿no? En ocasiones, bueno, pues tienen que pasar o sufrir bastante para llegar a las escuelas, para que los niños puedan estudiar. A veces el doctor no llega porque pues está muy lejos la comunidad y se tiene que ir atendiendo muchas cosas, pero la delincuencia hoy en día ya también ha permeado esta parte. Y se lo digo esto porque, hoy en día, mire, el 80% de los indígenas viven en la pobreza, de acuerdo a un dato que nos dio el mismo gobierno. Y entonces no entendemos cómo es que el gobierno, si trata de hacer que la pobreza se reduzca, bueno, en las comunidades indígenas más. Hoy van seguramente a entregar reconocimientos y van a hacer algunas actividades, ya sabe usted también, inclusive los candidatos andan agarrándose de cualquier punto para estos efectos, pero de verdad se debe tomar en cuenta estas comunidades. Le comento lo que pasa aquí en Tapachula, la comunidad Mayamán, por ejemplo, ¿no? Hemos platicado con muchos de estos integrantes de la comunidad Mayamán, y qué sorpresa que no aparece ni siquiera en el mapa nacional de comunidades indígenas. Imagínese usted, ¿no? Tienen que luchar porque los niños nacidos en estas comunidades continúen con la lengua Mayamán, ¿no? Y que no se deben avergonzar de lo que son sus raíces, que hoy en día, bueno, pues quieren vestir como era su traje típico en hombres y mujeres, pero pues ya sabe usted, pues más vale mezclillita y los tenis de moda, ¿no? Que a veces, en ocasiones, son los factores que dejan que las comunidades se vayan muriendo. Sin embargo, pueden evolucionar, pero no olvidarse de dónde venimos. Las tradiciones es parte importante. El hecho de que muchos hablantes se avergüencen de su lengua, que nosotros, quienes no tenemos más que el español, nos riamos a veces o nos burlemos
de esas comunidades, oiga, tenemos la obligación inclusive de aprender una lengua madre, ¿no? Así como se habla en inglés, francés, alemán, italiano, el ruso, el chino, lo que usted quiera, el portugués. Bueno, ¿por qué no aprender una lengua nativa? Que son muy bonitas, ¿no? Y que además nos dan esa comunicación con esa comunidad. ¿Por qué no probar lo que ellos cocinan? ¿Por qué no tomarle significado a estos rituales que en ocasiones se realizan? Pues muchas de las parteras tradicionales son de comunidades indígenas y que traen consigo lo que es la herbolaria mexicana, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay mucho por qué valorar a las comunidades indígenas de nuestro bello México, porque también son parte, insisto, de la historia de este país, y que afortunadamente hay muchas comunidades todavía, pero ojo, tienden a desaparecer. La migración es un punto de lo que pueda ocurrir, ¿no? Porque pues el campo ya no produce, no se valoran los tejidos que hacen, o las artesanías, o de lo que viven, y entonces tienen que buscar la mejoría, y a veces se tienen que salir de sus comunidades para irse a ciudades grandes, o inclusive a otras partes del mundo, y que llevan consigo, pues hace usted las tradiciones, y cuando llegan a una ciudad grande, híjole, se enfrentan a un gigante que luego los aplasta. Y como el mexicano y el ser humano tiene un poder de adaptación bastante importante, lo hacen, pero en su proceso sufren mucho estas partes, estos integrantes de las comunidades que se van a las grandes ciudades, ¿no? El simple hecho de dónde dormir, qué comer, que viven con eso de ser señalados. Ay, ¿a poco usted no ha escuchado el término, ese indio que se quite de ahí, ¿no? Oiga, pues mire, ayudemos a la persona indígena en lugar de denigrarlo, y que a veces son explotados, que a veces están ahí en las ciudades pues sirviendo en los mercados, que están ahí en las construcciones donde se hacen casas, edificios, y los tienen mal pagados, mal comidos, y a veces no aprovechamos el que tengan esa cultura con la que traen, ¿no? Hoy en día se está revalorizando a las culturas indígenas, nos da mucho gusto, pero lo están haciendo grupos que están valorando esa parte. El gobierno es muy difícil que le entre en la cabeza que también son parte de nuestro México, y a veces ni el camino les quieren hacer. En ocasiones no reconocen a esa comunidad, no tienen escuela, no hay hospital o centro de salud, los dejan a como sea, ¿no? A como vivan. Y yo creo que, digo, lejos de que ya que el gobierno anda muy bondadoso dando pues recursos, pues deberían aplicarlos también a las comunidades indígenas. Y no es que se les dé el dinero, es que se les mejore sus condiciones de vida. Hay muchas casas que todavía duermen en piso de tierra, ¿no? Donde nada más ponen su petate o ponen trapos para poder dormir y quitarse el frío pues con el fogón, que en ocasiones sabemos muy peligroso. Entonces, qué bonito es México, qué hermoso es nuestro país, y qué belleza tener a esas comunidades indígenas, pero hay que apoyarlas. Insisto, viven entre el abandono, la desigualdad y ahora con la delincuencia. Muchas de estas personas son absorbidas por la delincuencia organizada, y esto obviamente es contraproducente. Muchas de estas familias son desplazadas, no, usted no las ha visto, pero bueno, ahí estaremos. Hasta aquí vamos a dejar nuestro comentario el día de hoy, y ojalá se valorice a la comunidad indígena de la que está más cerca de su vivienda. Hágalo, apóyelos, y verá que es muy diferente.